Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y distinguidas autoridades que le acompañan. Invitamos a nuestras distinguidas autoridades, sean tan amables de tomar asiento en el auditorio, por favor. Sean tan amables de tomar asiento. Para dar inicio a este acto, observaremos la proyección del tráiler documental Fuimos Revolución, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y producido por Somos Isla. Porque el 68 había sido la calle, había sido el contacto de masas de estudiantes con ciudadanos, con población, con padres de familia, con trabajadores de los mercados. Si nos quitaban la calle, nos quitaban nuestra relación con la realidad. Era esta cosa de sentirte verdaderamente en comunidad, todos como caminando por un mismo motivo, esta cosa que de pronto sientes en las manifestaciones, ¿no? Que te llena tanto, pero pues nos duró bien poquito. Entonces se repliegan los halcones de bambú y entonces salen de entre sus filas unos cuates con L y empiezan a y veo clarito como un compañero le pegó un disparo y el disparo, a la hora que le pega en el vientre, salta un chisguete de sangre y el cual se desploma. Al final, como nada más yo entré, le digo, oiga, necesitamos saber la verdad. Y me dijo, Sí. Ahora observaremos la proyección del tráiler del documental Era Jueves, realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros. Sobre la avenida de los maestros, cambio. Adelante. ¿Qué altura, Jato? A la altura de la avenida de los maestros, cambio. México, Tacoma. Tú nada más ves que las mantas que iban adelante de ti te embelequean y cae primero una y luego la otra y caen las otras. Y yo lo que alcanzo a percibir es un policía allá hasta atrás, muy asustado. Yo veo en lo que él ve, lo que posiblemente va a pasar, está pasando. Y yo nada más veo como la gente corre, se hace chiquita, da la vuelta y yo para. Y lo primero que pasa es que me estrella. Me quería meter al metro.
iba pegando en las mallas cerradas. Dejen entrar una chavita, a la siguiente, dejen entrar una chavita. Y yo lo único que hago es verlo a él. Estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución. Observaré nuevamente el documental Fuimos Revolución. Porque el 68 había sido la calle, había sido el contacto de masas de estudiantes con ciudadanos, con población, con padres de familia, con trabajadores de los mercados. Si nos quitaban la calle, nos quitaban nuestra relación con la realidad. Era esta cosa de sentirte verdaderamente en comunidad, todos como caminando por un mismo motivo, esta cosa que de pronto sientes en las manifestaciones, ¿no? Que te llena tanto, pero pues nos duró bien poquito. Entonces se repliegan los halcones de bambú y entonces salen de entre sus filas unos cuates con M y empiezan a y veo clarito como un compañero le pegó un disparo y el disparo, a la hora que le pega en el vientre, salta un chisguete de sangre y el cual se desploma. Al final, como nada más yo entré, le digo, oiga, necesitamos saber la verdad. Y me dijo, Muchas gracias. Rogamos a nuestras autoridades permanecer un momento en sus lugares. Ahora invitamos a nuestras autoridades a subir a Presidium, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de conmemoración a 50 años de la masacre del 10 de junio de 1971. Es por eso que en esta mañana nos honra y distingue con su presencia el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Nos honra y distingue con su presencia la presidenta honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, doctora Beatriz Gutiérrez Müller. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. La sobreviviente de la masacre del 10 de junio de 1971, Paloma Sainz Tejero. El sobreviviente de la masacre del 10 de junio de 1971, Jesús Martín del Campo Castañeda. La directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, maestra Guadalupe Ugalde Mancera. La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora Tania Rodríguez Mora. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos que nos honre con su presencia la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Boórquez López, así como el licenciado Félix Santana Ángeles, responsable de la política de verdad y memoria. Saludamos con mucho gusto a todos los funcionarios y servidores públicos del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México que hoy nos acompañan, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Del mismo modo, queremos agradecer en esta mañana contar con la gentil presencia de los sobrevivientes de la masacre del 10 de junio de 1971, destacando la presencia en este acto de Alejandro Álvarez Béjar, Lourdes Rodríguez Rosas, Santiago Flores y de Hoyos, Paloma Sainz Trejo, José Reveles Morado, Félix Hernández Gamundi y Mario Álvarez Cartagena. Muchas gracias por contar con su distinguida presencia. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señora jefa de gobierno, nuestra amiga Claudia Sheinbaum, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo para la Memoria Histórica en nuestro país, nuestra compañera, me cuesta mucho trabajo todavía lo de los títulos nobiliarios, la verdad es que me gusta que esté Tania, Jesús, Paloma, bueno, nuestra doctora también, por supuesto, Rosaura, a la que tengo una especial estima, a Ernestina, hoy nuestra fiscal en la ciudad, y ya no alcanzo a ver hasta el final, nuestra directora de la Escuela Normal de Maestros que nos está acompañando. Y por supuesto agradecer la presencia de todas las compañeras y compañeros sobrevivientes de esta masacre del 10 de junio de 1971. Creo que esta conmemoración de los 50 años del halconazo es un momento muy propicio para hacer una reflexión de los impactos tan profundos que tuvo esta movilización estudiantil y como una causa que inició cuestionando la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León y planteando la democratización de las instituciones de educación media y superior en nuestro país, abrió el cauce a una insurgencia política que puso en entredicho y cuestionó a un régimen intolerante y autoritario que no permitía ningún tipo de disidencia o inconformidad que cuestionara al régimen. La represión fue brutal. Era una respuesta más a la brutal represión también del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero que tuvo un componente distinto. Hubo una operación de Estado dictada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz para generar grupos paramilitares de choque
y grupos porriles para contener la insurgencia estudiantil y que cobró vida ya con Luis Echeverría en la presidencia de la República, aquel quien era secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz, e inició una represión que pretendió exterminar todo tipo de disidencia política. Sin embargo, se equivocaron y fracasaron, porque esa generación del 68, como la generación del 71, inició también una insurgencia política por vías muy diversas de expresión, que lo mismo desde los grupos armados hasta esta ruptura política y cultural de esta generación llevó más adelante, no solo una reforma política para reconocer derechos y libertades, sino una transición que ha permitido la llegada de un proyecto transformador en nuestro país. Porque no podemos negar la enorme aportación de estas generaciones que hoy, lo digo con toda responsabilidad, hoy son gobierno. Y por eso es muy cálido poder compartir esta reunión en este espacio del centro del Faro Cosmos con compañeras y compañeros de una causa que, a pesar de la arbitrariedad, a pesar de la represión, triunfó. Porque cuando la razón se impone, no es la fuerza que la pueda detener. Y la verdad es que este es un espacio muy emblemático, este Cine Cosmos. Platicamos con Jesús Martín del Campo en el recorrido, con este testigo de piedra, testigo de esa represión que al momento del halconazo cerró sus puertas e impidió que muchos de los estudiantes pudieran resguardarse en este sitio. Como lo hicieron, como lo vemos también en la exposición fotográfica, muchos de los comercios, pero los vecinos de estas colonias abrieron las puertas para proteger y resguardar a los estudiantes. Y de ahí la importancia también de reconocer el papel de estos barrios tradicionales de la ciudad, que fueron barrios solidarios. Veíamos en la fotografía del Cine Cosmos la película que se estaba proyectando, Con el corazón en la garganta. Y vaya testimonio y coincidencia, porque esta rebelión estudiantil, con el corazón en la garganta, empezó la transformación de nuestro país. Hoy quiero hacer una aportación a la política que ha impulsado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador por la memoria y la verdad. Hace 15 años, cuando terminaron los trabajos de la Fiscalía que se integró para conocer los hechos vinculados con los movimientos políticos y sociales del pasado con la Guerra Sucia, quien realizó la investigación me dio en depósito el informe final de los trabajos, me pidió que lo resguardara para, en caso necesario, hacerlo público o cuando yo considerara conveniente darlo a conocer. Han pasado 15 años y el día de hoy quiero hacerle entrega a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quiero hacerle entrega a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller de un ejemplar que en estos momentos está haciéndose público en los portales de la Secretaría de Gobernación. Espero que se haga lo propio, que se ha denominado el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006 de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. No lo he leído, lo hemos abierto apenas el día de hoy, cumplo mi compromiso, pero espero que esto, así como todas las acciones que se han desplegado en esta exposición fotográfica, en la recopilación de testimonios, en las iniciativas que ha tomado la Universidad de la Ciudad de México en materia de memoria y verdad y el Gobierno federal, nos permitan hacer realidad
una política que nos ha marcado el señor presidente de la República para recuperar la memoria y la verdad, para que podamos construir un camino de reconciliación y reencuentro y pacifiquemos a nuestro país. Vamos a empeñar nuestro mayor esfuerzo para esclarecer los hechos del pasado, que haya verdad, que haya justicia, porque como decimos todos los años, después de 50 años, 10 de junio no se olvida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Enseguida cedemos el uso de la voz al sobreviviente de la masacre del 10 de junio, Jesús Martín del Campo Castañeda. Muchas gracias. Como siempre, en los aniversarios del 2 de octubre y del 10 de junio, pues me viene a la memoria todo de golpe y a veces hasta me trastabillo al hablar. Bienvenida y muchas gracias la presencia aquí de mi queridísima amiga y compañera de trabajo, ella como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que es también de aquellas épocas. Desde luego siempre digo que más joven que yo, pero su conciencia y su participación, no, que siempre, miren, hay una amistad y compañerismo de lucha y compartir ideas. La doctora Beatriz Gutiérrez no es de mi época, pero me siento muy bien porque somos compañeros de trabajo por la transformación democrática de nuestro país. A la compañera secretaria de Educación, ella sí, compañera de aquellos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo fui invitado también para hablar. A mi compañera de legislatura en el Congreso, ahora fiscal especial Ernestina Godoy, pues que conozco también desde muchos años, todos para mí son compañeros de lucha. La maestra Lupita, quien conozco, la directora actual de la Nacional de Maestros, donde yo estudié primero y luego en otras escuelas. Mi amigo Alejandro Encinas, pues compañero también de correrías y de lucha. Paloma, también, pues bueno, hasta estuvimos participando en los acontecimientos. La compañera Tania, ahora rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Todos somos parte de un equipo. Está ahí Mario, está también Lula, está Elvira, bueno, y todos los demás para mí son compañeros. Solo digo muy rápidamente, aquella tarde del 10 de junio, como otros tantos, decidimos participar. Está Hernández Gamundi, que hemos hecho la labor de investigación de lo del 68 y el 71, me referiré aquí muy rápidamente a eso, y que ha dado frutos importantes en el sentido de recuperación de la memoria histórica. El 10 de junio, como tantos otros, nos dimos cita en solidaridad con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque como ya se sabe, se ha dicho, se ha escrito, está aquí también en esta exposición, les impusieron una ley orgánica y un rector militar de apellido Garza Treviño a esta Universidad de Nuevo León. Y entonces, pues eso generó la inconformidad de los estudiantes, maestros y trabajadores de aquella institución y desbordó los marcos locales, y acá los comités de lucha que se habían generado antes de la movilización en las escuelas de educación media y superior de la Ciudad de México, hubo la idea de expresar realmente, públicamente y de todas las formas posibles, solidaridad con los universitarios de Nuevo León. Además, habían salido de la cárcel los últimos presos políticos del 68, en esos primeros meses del año 1970. A algunos los habían enviado fuera del país sin que ellos hubieran pedido eso, en una especie de exilio extraño, y estaban regresando de ese exilio, y los demás que habían salido y que no se fueron a otro país,
estaban saliendo apenas. Nuestra generación, las de los del 68, habíamos sido estigmatizados por el más brutal de los presidentes que hubo ya en esa fase decadente del control de la disidencia y del exterminio de los disidentes, en este caso la generación estudiantil del 68, que fue Díaz Ordaz, tremendo. Él además dijo en el Congreso, en su informe en septiembre del 68, que ya bastaba de los desórdenes que generaban los estudiantes del movimiento del 68, que generábamos, y que bueno, ahí va, dizque la mano tendida, pero era una mano, como dijo algún compañero, que olía a pólvora, que no resistiría a la prueba de la parafina, como se dice, la de Díaz Ordaz cuando dijo en el Congreso en septiembre del 68 que ya bastaba. Y se generó la masacre de Tlatelolco y todas sus secuelas. Además de víctimas de la represión, muchos compañeros fuimos a prisión, unos duraron mucho tiempo, hasta el 71. Y decidimos hacer la marcha el 10 de junio a las 4 de la tarde, que partiría de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y llegaría al Monumento a la Revolución. Yo venía de la Escuela Normal Superior, en la acera de enfrente, más allá, habíamos ahí decidido organizarnos. Venía con mi esposa, que también era activista desde el 68, y veníamos caminando para cruzar lo que entonces era Melchor Ocampo. No era el circuito interior con este paso por arriba, era abajo, plano. Y apenas cruzando de la acera de Melchor Ocampo, enfrente aquí del Cine Cosmos, pues había gente aquí en las escalinatas. Uno podría pensar que solo estudiantes, pero pues ahora sabemos que también ahí ya estaban un comando de los represores. A lo largo de la acera de Melchor Ocampo, hacia allá, estaban decenas de tanques antimotín y muchos policías ahí apostados. Y de este lado del Cine Cosmos, también en el costado de Melchor Ocampo, ya estaban los camiones grises, que eran camiones oficiales del gobierno de la Ciudad de México, de la Regencia de la Ciudad de México, y ya estaban ahí listos. Apenas crucé. Mi esposa se regresó hacia la Normal Superior, 2 cuadras para allá. Apenas yo crucé del otro lado y empieza el movimiento. Me tocó eso de los halcones que tenían rifles en unos autos y que tenían cubiertos con periódicos, las pistolas cubiertas con periódicos en los negocios de acá enfrente. Algunos siguen existiendo desde esa época, taquerías, restaurantes, fonditas. Yo iba caminando cuando estos empiezan a sacar las armas y del otro lado ya se oye que dicen al ataque, ¿verdad? Y empiezan los balazos y algunos que íbamos apenas a incorporarnos a la marcha, pues corremos y aparecen los comandos. Yo me fui por la calle Laura Aguirre, paralela a Avenida de los Maestros, y como comandos bien entrenados nos aparecieron en las calles perpendiculares a Laura Aguirre y Avenida de los Maestros, aquí adelante. Aparecieron comandos bien entrenados, ahora lo reconstruimos. Unos iban solo con el kendo, otros, uno solo o dos, llevaban armas, rifles para uso exclusivo del ejército, y otros 2 o 3 o 4, no sabemos, llevaban pistolas. Entonces estaban bien organizados, a paso acompasado, como un paso de entrenamiento que habían recibido, y así fue que nos empezaron a disparar. Algunos proyectiles pues daban en algunas de las casas, y en esa confusión, en esa balacera que ya estaba iniciada y en la aparición de los perfectamente planeada, fueron atenazándonos, tanto en la calle Laura Aguirre como la de Avenida de los Maestros. La idea, entendemos, era detener a toda costa la movilización. Imposible que se desafiara el criterio autoritario de ese presidente Luis Echeverría, que decían imposible que si no tienen permiso se manifiesten en la calle. ¡Qué barbaridad! Desde el 68 dijimos que eran las más esenciales libertades democráticas, las que queríamos ejercer, estaban ya en la Constitución.
libertad de manifestación, de expresión, de conciencia, de decir lo que queríamos. Y se conculcó con la masacre del 2 de octubre de 68 y ahora aparece otra vez eso de no tienen permiso. La manifestación fue interceptada en Avenida de los Maestros 2 veces por la policía, que dije, no tienen permiso. Marco Pardiñas, que dirigía la revista Política, les dijo, ¿por qué no nos dejan pasar si no se necesita permiso? Simplemente es una manifestación pacífica. Y la delantera comenzó a cantar el himno nacional. Y abrieron el paso, y en la Nacional de Maestros ya fue el escenario principal de cacería de compañeros, bien entrenados. Había los halcones que abajo, como los que yo vi, como los que me tocó afrontar y de los que tenía que escapar con otros, ahí yo vi, bueno, ahí había francotiradores en las azoteas, pegadas al metro normal de este mismo lado de San Cosme. Ellos hicieron una cacería de compañeros que iban en la delantera y otros que se hubieran quedado, que iban a incorporarse apenas a la marcha. Ahí fue el escenario principal, la escuela normal de donde es directora la maestra Lupita, que ya tiene muchos años trabajando. Ahí fue el escenario principal. Algunos vecinos, como ya se dijo aquí, nos dieron posibilidad, nos dijeron, métanse corriendo, hombre, los van a matar, y nos metimos en varias casas, ya iniciada la balacera, en Laura Aguirre. A mí, con otro compañero de nombre Isidoro, nos dio cabida rápido un señor que resultó ser pintor, que él pintaba cuadritos para venderlos él, y dijo, aquí quédense. Desde la ventana estuvimos viendo durante muchos minutos el ataque de los halcones, de los que nos habíamos escapado varios, que recibimos acogida. Fui a recorrer hace poco esas casas, habían demolido aquella, los vecinos nos dijeron que efectivamente una de las casas, de las tantas que dieron ahí oportunidad de defensa, pues sí fue demolida porque ahí construyeron un edificio. Entonces salí desesperado con el otro amigo Isidoro, me dijo, no vayas a la Avenida de los Maestros porque quién sabe cómo siga la cosa. Ya estaban los últimos disparos y era una confusión y dijimos, vamos a hacer el recuento. Y fuimos a la Normal, un tiempo estuvo abierta la reja y después la cerraron. En la Normal me tocó ver el cuerpo de un compañero ahí dentro de la Normal. En la reconstrucción que hemos hecho después es que entró una ambulancia, la Cruz Verde, que era del gobierno de la Ciudad de México, pero llevaban halcones dentro. Salieron y le dispararon a compañeros que se habían refugiado ahí. Tremendo. Fuimos al Hospital Rubén Liñero porque teníamos que ir haciendo el recuento de qué estaba pasando, de quién había visto muertos, en dónde, etcétera, para poder ubicar los detalles. Y así el director del Hospital Rubén Liñero muy bien nos contestó y nos dijo, yo le dije las características de mi hermano Edmundo porque tenía yo la corazonada de que él hubiera estado en los primeros contingentes y así fue. Él estuvo en los primeros contingentes, en las primeras filas. Mucho más noche me avisaron de su muerte. En el Hospital Rubén Leñero nos dijo el doctor, váyanse rápido, se andan buscando. Le dije las características de mi hermano, más alto que yo, fuerte, sus rasgos. Y me dijo, no hay nadie de esas características aquí, pero ustedes que andan buscando compañeros heridos o fallecidos, eventualmente vayan a la 8ª delegación en Tacuba, donde que es el metro Tacuba. Y nos dirigimos después algunos hacia allá. Y de todas maneras otros aquí anduvimos deambulando ya en la confusión para hacer el recuento. Y por todos lados, y nos dijo el doctor, tengan cuidado, ya vinieron a tratar de llevarse heridos y los quieren rematar. Y después regresaron esos tipos que eran halcones o policías. Y dijo el doctor, estamos protegiendo a los compañeros hasta donde nos dé la capacidad en los cubículos de los médicos, en el Hospital Rubén Leñero, y a las compañeras en especial que se metan donde puedan para que no haya esta cuestión de que los quieran asesinar aquí en el hospital o rematar heridos.
Y así sucedió en otros hospitales, pero en particular en este que queda aquí, en esta zona, el Rubén Leñero. Luego, más compañeros estuvieron avisando de los muertos. Yo ya había visto al que quedó en el patio de la Normal. Supe después su nombre, Josué Moreno Rendón, entre muchos, que era egresado de la Nacional de Maestros y que estaba estudiando ese año antropología. Y fuimos sabiendo después de otros, el compañero Argüelles, que era originario de Sonora y que estudiaba aquí en la Escuela de Economía del Poli, y así de varios compañeros. Al otro día el sufrimiento en el médico forense. No nos querían entregar los cuerpos de los compañeros, no nos querían entregar. Con mi madre fui porque tenía ya cuando en la noche, a medianoche, supe de que había fallecido mi hermano. Él iba en la delantera, él en la desembocadura de Tlaloc recibió un tiro en el tórax, dijo el servicio médico, pues de una bala expansiva. Técnicamente, pues yo decía, bueno, pues eso. Y que ahí en la vecindad de Tlaloc número 6 lo cargaron unos compañeros, tenía un buen peso, y ahí salieron corriendo gritando, ya murió. Entonces ya en la autopsia dijeron, pues sí, una sola bala en el tórax, era de trayectoria de arriba hacia abajo. Por eso decimos, unos a nivel de piso de los halcones dispararon en tierra y otros desde acá. Por puras casualidades, es mi testimonio, en el Panteón Civil de Iztapalapa, donde que enterraran a mi hermano, a Josué Moreno, y un niño de 14 años que vivía aquí en uno de los edificios, estudiante de secundaria, el tercer edificio después de aquí del Cine Cosmos. En esta misma acera del Cine Cosmos se reconstruyó esa historia. Buscamos hablar con sus papás. El niño era estudiante de secundaria y se subió a la azotea por curiosidad, y allí estuvieron francotiradores y lo asesinaron, de 14 años. También, por una paradoja histórica, está enterrado junto a la tumba de mi hermano también el niño Jorge Contreras Callejas, de 14 años de edad. O sea, se le sumó a esta actitud criminal y autoritaria de Echeverría ya la crueldad especial, tanto de los halcones como de los policías y todos que actuaron ese día. Tenían permiso de matar, tenían licencia para matar. Pero bueno, nos hemos recuperado. Junto con Hernández Gamundi y todos los compañeros del Comité 68, generamos las investigaciones. Se hizo la Fiscalía Especial, la FEMOS, para investigar sobre movimientos sociales del pasado. Duró 5 años. Hubo muy importantes avances como eso de sentar a Luis Echeverría. Les decía a quienes estábamos viendo la foto que en 2004, en junio, que fueron ahí llevados a comparecer, pues ahí estuvo Echeverría. Habíamos metido las denuncias de hechos sobre el 68 y el 71, especialmente el 71, Pablo Gómez, Raúl Álvarez Garín, Argüelles y yo, sobre el 71, además de las del 68. Y por eso fueron citados. En primer lugar, Luis Echeverría. Le dijo la secretaria, nombre, ¿qué no se sabe mi nombre? Dijo Luis Echeverría. Terrible el tipo, ¿no? Dijo, tiene que enseñarme una identificación. Yo no necesito identificación. Y le digo al chofer, ve por mi identificación. Y cuando bajó y le gritamos, les decía yo, una foto que nos recuerda mucho ese momento, estábamos contentos de que se iniciaba la investigación, le gritamos asesino y dijo al ayudante, diles a estos alborotadores que se callen, diles a estos tipos que se callen, como si todavía tuviera algún mando. Es un tipo inconsciente y criminal. Engañoso dijo que apertura democrática, cuando llegó a la presidencia en septiembre del 70, y la apertura democrática se expresó en esta brutalidad de la masacre del 10 de junio de 71. No nos engañó, sabíamos que era eso, que es un asesino, y 5 años funcionó la Fiscalía Especial.
y quedaron truncas las investigaciones. Tenemos todos los expedientes, se aportaron todas las pruebas necesarias, incluso tenemos testimonios de halcones, militares ellos mismos, de paracaidistas, que luego anduvieron asaltando cuando los disolvieron en la tesorería del gobierno de la Ciudad de México, los disolvieron en la colonia Doctores, les dijeron en un sótano, ya disuélvase, ya no iban a estar recibiendo el salario que tenían ahí a cargo de la nómina del gobierno de la Ciudad de México. Y se disolvieron, pero unos dijeron, ¿y de dónde vamos a obtener dinero? Y crearon un grupo para asaltar negocios. Incluso el primer lugar donde tomaron armas fue en el campo militar número 1, porque ellos eran militares y fácil sometieron a los policías de ahí del campo militar número 1 y se llevaron armas y asaltaron farmacias, estacionamientos, etcétera, y dejaban unos escritos de que eran comandos del mar o de cualquier otro grupo, y fueron presos y hicieron sus declaraciones y las tenemos ahí. Habían dicho que los usaron, pero luego cambiaron las actas, están en los archivos esos tipos, los nombres de esos tipos que tuvimos enfrente. Y los militares que fueron coacusados, pues sus familiares nos decían a los del Comité 68 que ya íbamos a ver si seguíamos con la investigación. No los canso más. Por eso decimos, cada 10 de junio y cada 2 de octubre no se olvida. Gentes del medio judicial, jueces, ¿verdad?, son los que, habiendo reconocido que el 10 de junio del 71 hubo ese grupo de choque, los halcones, y habiendo reconocido que miles de muchachos fueron golpeados, centenares llevados a la cárcel y decenas de muertos, dijeron que no hubo culpable y que el crimen de Estado, el genocidio que se cometió, esa era la denominación del Código Penal que existe, pues que no, que ese fue homicidio simple y que por lo tanto prescribía. Eso dijeron y quedó pendiente. Tenemos recursos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están ahí pendientes. Está justicia pendiente con respecto a Echeverría. 10 de junio no se olvida. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Jesús Martín del Campo Castañeda. Ahora cedemos el uso de la voz a la sobreviviente de la masacre del 10 de junio, Paloma Sáenz Tejero. Buenas a todos, muchas gracias y saludo a todos los del Presidium. Creo que ya sabemos bien todos los que están aquí. Y bueno, yo la verdad es que no había preparado nada porque, bueno, me dijeron que si quería decir unas palabras, pero sí creo que hay que decirles y hay que contar lo que pasó, porque han pasado 50 años, pero es un hecho que se conoce poco. Se conoce como el halconazo, se supone como que hubo una represión, pero no se conoce bien. Por eso me gustó mucho lo que contó Jesús, y les voy a contar yo desde otro ángulo que también estuve. Éramos un grupo de muchachos, casi todos veníamos de haber estado en el 68 y de pronto habíamos empezado a filmar cosas en Super 8 y decidimos venir a filmar la manifestación. Era una manifestación que sabíamos desde que salimos de las casas que iba a haber represión. Era la primera manifestación después del 68, ¿sí? Y sabíamos que no lo iban a permitir tan fácilmente. Veníamos caminando por Melchor Ocampo, ahora circuito interior, y era verdaderamente terrible, es cierto. Había una fila de camiones antimotines verdaderamente espectacular, porque era todo, además los estaban estrenando ese día, ¿sí? Y sabíamos que íbamos de alguna manera a la represión, pero había que demostrar que seguíamos ahí, ¿sí? Que seguíamos siendo jóvenes y que seguíamos peleando. Llegamos hasta el casco de Santo Tomás, donde era una fiesta absoluta, donde se veían a la gente hacían
que hacíamos las pancartas que íbamos a aportar, cómo organizarnos, que si los contingentes, en fin, bueno, era de verdad, sabíamos lo que había después, pero también sabíamos la alegría de volvernos a ver todos en las calles. Entonces, bueno, empezó la manifestación, nosotros estamos más o menos como a mitad de la manifestación, nos dividimos en varios grupos para filmarlo, ¿sí? Eran, yo no sé si ustedes recuerdan las camaritas de Super 8, pero eran unas cositas chiquitas así y demás, y entonces, bueno, fueron 3 grupos, creo, los que formamos, y empezó la manifestación. Cuando íbamos a la altura de las puertas que está sobre Avenida de los Maestros de la Normal, empezamos a ver que en las calles aledañas había como un muro azul, que eran los granaderos, ¿sí?, que cerraban todas las calles. Y bueno, de todas maneras seguíamos caminando y demás, pero de pronto esos muros se abrieron y dejaron entrar a los que venían gritando viva el Che Guevara, pero que realmente que traían los palos de kendo, ¿sí?, y que estaban protegidos obviamente por la policía. Y se lanzaron sobre la manifestación con los palos, ¿no?, a reprimirla. En ese momento decidimos, el grupo en el que yo iba, que estábamos filmando, que éramos como 5 o 6, decidimos que teníamos que filmarlo de otra manera y entonces nos metimos a un edificio. Ya los golpes abajo ya estaban terribles y hubo gente que abrió las puertas y que decía, sobre todo una señora mayor que decía, solamente mujeres, solamente mujeres. Entonces a 2 de nuestras compañeras se quedaron ahí resguardadas. Yo no quise entrar y nos seguimos hacia la azotea. Desde la azotea empezamos a filmar, cuando nos dimos cuenta que la cámara tenía cierto reflejo y empezaron a dispararnos desde abajo hacia lo que pensaban que era pistola, que era una camarita. Y entonces decidimos, y nos empezaron a decir, están subiendo a buscar a la gente, los halcones. Entonces dijimos, tenemos que irnos hacia algún lado, y bueno, en una azotea, pues lo único que nos quedaba era pasarnos a la siguiente azotea. Nada más que había 4 pisos para abajo y había un hueco bastante grande que había que saltar. Una de nuestras compañeras, me acuerdo muy bien, decía, es que tengo miedo a las alturas, y no le acabó de decir cuando la aventamos directamente, ¿no? Y los demás logramos pasar. Cuando llegamos a la otra azotea nos dimos cuenta que había 25, 30 personas, muchachos, ¿no? Había uno que nunca se me va a olvidar, que estaba todo encogido y decía, a mi hermano lo mataron en el 68, a mi hermano lo mataron en el 68, y lo repetía como una letanía terrible, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos todos ahí cuando de pronto se empiezan a oír unos pasos que subían a la azotea, ¿no? Y todo el mundo se quedó en silencio esperando que verdaderamente pues ahí nos llevara a todos pifas. Y de pronto llega un señor y dice, ¿cuántos son? Y dijimos, 20 y tantos. Y dijo, muy bien muchachos, no se preocupen, están ustedes en el sindicato de aviadores. Así que están protegidos, tenemos abajo un sótano, entonces vénganse porque ahí los vamos a esconder a todos. Entonces, bueno, fue así como nuestra salvación, bajamos todos al sótano y estando allí, de pronto había uno de los compañeros que habían estado presos en el 68 y que acababa de salir de la cárcel y estaba muy mal diciendo, no vuelvo a la cárcel, no vuelvo a la cárcel, no vuelvo a la cárcel. Y entonces empezó a llamar para que fueran a buscarlo, lo cual no solamente era peligroso, sino nos ponía en peligro todos los demás. Entonces decidimos que había que salir, que teníamos que salir de esta casa porque pues probablemente iban a interceptar las llamadas y iban a ir por nosotros. Dejamos las cámaras con los del sindicato, pero los cartuchos, que eran bastante grandes, nos los metimos las mujeres entre las ropas y nos peinábamos, nos tratábamos de arreglar para que no pareciera que veníamos en la manifestación. Y uno de los compañeros del sindicato salió con nosotros y nos despedíamos. Gracias, tío, muchas gracias por la comida, estuvo riquísima. Bueno, cuando abrieron las puertas, quiero decirles que no sé si ustedes tienen la sensación de lo que es a, ¿qué será?, escasos 15 metros, ¿sí?, un muro azul
todos con los cascos y con los, ¿cómo se llaman? Sí, con toletes y con todo, ¿no? Y que estaban así enfrente, ¿no? De donde se abrían las puertas, ¿no? Entonces, pues era tan impresionante que no sabías si querías salir o querías regresarte, pero pues decidimos que teníamos que salir, ¿sí? Empezamos a caminar y caminamos hacia la Avenida de los Maestros, porque era como la salida natural, porque del otro lado estaba cerrada totalmente por los granaderos. Cuando íbamos caminando, de pronto había gente que venía corriendo porque se oían los balazos todavía y la gente que venía corriendo hacia nosotros, pero sabíamos que para atrás no podíamos ir. Entonces aguantábamos un poco y seguíamos caminando. Fue tan impresionante cómo se iban abriendo las ventanas a nuestro paso y diciendo, sigan de frente, cuando lleguen a la esquina den vuelta a la derecha, ahí tienen paso. Y nos fueron guiando. Los vecinos de estas colonias verdaderamente pues nos salvaron la vida, ¿sí? Y entonces logramos llegar a San Cosme, ¿sí? Todavía se escuchaban balazos, todavía había mucho movimiento, pero logramos cruzar y cuando veníamos pues ya hacia lo que es ahora la lateral de circuito interior, sale un taxi, nunca se me ha olvidado un taxi pequeñito, ¿sí? Y de pronto lo paramos y nos metimos todos. Un taxista absolutamente despistado, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿sí? Y nosotros nos fuimos todos y dijimos, llévenos por favor al cine, no, ni me acuerdo cuál era, pero bueno, a un cine, ¿no? Y decíamos, oiga, es que usted sabe qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente, disimulábamos porque pensábamos que podía estar también coludido. Y bueno, afortunadamente así salimos, ¿sí? Y habíamos quedado de vernos todos en determinado lugar, fueron llegando poco a poco. Otro de nuestros compañeros que iba en otro de los equipos, cuando empezó los golpes, sobre todo con los palos de kendo, porque nosotros estábamos un poco más lejos de cuando empezaron los balazos, después ya los balazos vinieron también más para acá, pero bueno. Pero uno de los muchachos, que fue una de las cosas que más me impresionó, es que uno de nuestros compañeros, cuando empezaron los golpes, ya mucha gente se empezó a subir a la reja de la puerta de entrada de la normal sobre Avenida de los Maestros. Y cuando estábamos nosotros en la azotea viendo eso, de pronto yo veo que la reja empieza a ceder por el peso de los mismos muchachos que estaban todos tratando de pasar hacia el otro lado. Ahí fue cuando dije, vamos, una cosa tan sólida como una puerta de hierro empieza a ceder, ya nos llevó aquí a todos la fregada. Pero bueno, afortunadamente salimos, ¿sí? Y bueno, ¿qué se puede decir? Eso quise contarles un poco la experiencia para que la gente supiera cómo lo vivimos, ¿no? Pero bueno, pues ahora después de tantos años, quiero decirles que pues de una o de otra manera, desde el sindicalismo, desde la cultura, pues seguimos luchando y que afortunadamente ahora tenemos un gobierno diferente. Gracias. Agradecemos el uso de la voz de Paloma Sáenz Tejero. A continuación, invitamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y al licenciado Alejandro Encinas, sean tan amables de llevar a cabo la develación de la placa. Muchas gracias. Les rogamos regresar a sus lugares, por favor. A continuación, escucharemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todos y todas. Me da muchísimo gusto que estén aquí en esta conmemoración de los 50 años del 10 de junio de 1971. Celebración en parte porque hoy tenemos una transformación en nuestro país, de un movimiento estudiantil que fue parte de lo que venía del movimiento estudiantil del 68 y de diversos movimientos estudiantiles, y que fueron realmente héroes y heroínas que sembraron una parte fundamental de las libertades democráticas de nuestro país y de nuestra ciudad. Jamás podemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Y esta recuperación de la memoria histórica que se hace desde el Gobierno de México, desde el Presidente de la República, que encabeza Beatriz, que también Alejandro Encinas y la Secretaría de Gobernación están haciendo, es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobiernos autoritarios. Aquellos que, por salvaguardar el poder, un régimen, estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que luchaban por la democracia y por las libertades. Y de ahí venimos, eso es lo que somos, eso es lo que es esta ciudad. Y por eso hay que recordarlo todos los días, porque no puede regresar un régimen autoritario, no puede regresar un régimen antidemocrático, represivo. Las distintas libertades que se han abierto con esta cuarta transformación de la República, que desde una campaña mentirosa han dicho que es autoritaria, y justamente el reconocer y el revivir esta historia de lo que fue el autoritarismo en México, y de recordar lo que significa este régimen de libertades que se abre con la cuarta transformación, es fundamental seguirlo repitiendo. Y que no se nos olvide hacer conciencia todos y cada uno de los días. Y por eso el rescate de este memorial que se hace el día de hoy en este espacio es fundamental. No solamente porque recuerda lo que fue el 10 de junio de 1971 y ese régimen autoritario, sino porque además hace un homenaje a las colonias de esta alcaldía de Miguel Hidalgo que resguardaron a los estudiantes, a este Cine Cosmos, que fue una parte fundamental donde se resguardaron los estudiantes que eran amenazados y que eran palaciados por el régimen. Así que es un homenaje a las colonias, es un homenaje a los vecinos, es un homenaje a la historia de México, a recuperar esta parte fundamental del movimiento estudiantil que representa una historia de lucha que se convirtió en la posibilidad de las libertades en nuestro país, que se convirtió en la democracia en nuestro país. Y qué mejor manera de recordarlo con este espacio cultural, que es este Faro Cosmos. No solamente es la recuperación de este memorial que se hace, sino también de un espacio cultural, porque la cultura, la educación tiene que estar al acceso particularmente de los que menos tienen. Y ese es justamente el gobierno que representamos, un gobierno de derechos, que busca brindar la educación, la cultura, el deporte, la salud, no como un privilegio o una mercancía, sino justamente como derechos. Y este Faro Cosmos es precisamente eso, la apertura de un espacio cultural para que todos aquellos que no tienen acceso a otras posibilidades puedan desarrollar aquí todas sus capacidades culturales y artísticas y tengan un espacio de vivencia y de comunidad con las familias, con sus vecinos, y que sea comunidad
a partir de este espacio de libertades. Así que me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí, recordando el 10 de junio de 1971. Yo soy de una generación posterior, tenía 9 años cuando fue el 10 de junio, pero mis padres fueron parte de este movimiento estudiantil, particularmente mi madre. Recuerdo, ya que estamos en las anécdotas, que justamente en mi casa, yo siendo pequeña, hubo una reunión de estudiantes donde se discutía si era pertinente hacer la marcha del 10 de junio o no. Y lo recuerdo, aunque tenía 9 años, como una parte fundamental, porque después vino esta cruenta represión contra los estudiantes. Así que reivindicamos el movimiento estudiantil, reivindicamos las libertades, reivindicamos la democracia y reivindicamos desde aquí, desde el Faro Cosmos, la cuarta transformación de la vida pública de México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Señoras y señores, y así finalizamos este acto. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradecen su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde.